Hola amigos, hoy en Motorcaos traemos al canal la prueba de un vehículo que sabemos que muchos de vosotros queríais ver, pero que además queríais verlo especialmente en este tipo de prueba, ¿no? Consumo y por supuesto cuando hagamos la prueba de autonomía. En el día de hoy vamos a hacer la prueba de consumo a diferentes velocidades. Aquí ya sabes qué vehículo es la nueva Volkswagen ID Buzz. Recordemos que es otro de los vehículos pertenecientes a la plataforma MEB y que además tiene batería de 77 kilovatios hora netos. En esta ocasión es la de batalla corta, que sería pues la versión de 5 plazas. Vamos a saber cuánto consume circulando a 120 km por hora, a 100 km por hora en vía interurbana y también en ciudad. Acompañándonos. Parcial a cero, primer recorrido por vía urbana. Se ha hecho esperar, pero bueno, al final ya sabéis que todo va llegando. En esta ocasión, pues le tocaba el turno a esta ID Buzz. Recordemos, para que lo tengáis un poco de referencia, 77 kilovatios hora de capacidad neta, 82 kilovatios hora de capacidad bruta. Planteamiento de furgoneta totalmente eléctrica desde el inicio, es decir, tenemos una plataforma totalmente eléctrica. Hemos probado otros monovolúmenes eléctricos, otras furgonetas eléctricas en este canal, lo sabéis, los que nos seguís habitualmente lo sabéis, y además tenemos una lista de reproducción específica de monovolúmenes y furgonetas eléctricas, incluso también vehículos de carga. Pero en esta ocasión es un planteamiento distinto, es un vehículo distinto, se nota mucho en la maniobrabilidad, en el grado de agilidad que tiene. Vamos ya con el resumen. Bueno, pues empezamos bien. El primer resultado, el primer trayecto, el primer recorrido en ciudad. Creo que ha estado bastante bien. Si queréis saber vosotros con un criterio pues objetivo si ha sido bueno o no, lo mejor es verlo de forma comparativa dentro del ranking de motork.com. Sabéis que tenéis el consumo y lo podéis filtrar por ciudad. Bueno, pues filtráis por ciudad y vais a poder ver ahí pues cómo queda posicionada esta Volkswagen ID Buzz. Ahora nos vamos a ir al segundo recorrido, que sería ya el de vía interurbana, pero antes me gustaría hacer, pues yo creo que un comentario interesante. Es un vehículo que en este tipo de entornos por ciudad, más allá de lo que sería pues las propias cifras que hemos podido ver, hay que tener en cuenta la agilidad que tiene, cómo se mueve este vehículo en este tipo de entornos, cómo podemos aparcar y desaparcar. Aquí no, en esta prueba no lo hemos hecho, pero os puedo asegurar que hemos aparcado y desaparcado muchas veces y es sumamente fácil, realmente fácil. Increíble que se pueda llegar a aparcar en algunos espacios tan reducidos con un vehículo de estas características, no tan grande, tan alto, tan ancho. Bueno, como os digo, interesante ese aspecto. Vamos ya, como os decía, al segundo trayecto, segundo recorrido, que en este caso sí que será ya por vía interurbana. Continuamos sin control de velocidad de crucero. Continuamos. Segundo recorrido, segunda vez que vamos a poner el parcial a cero. Y a ver, ya sabéis que todas las pruebas, todos los recorridos que realizamos son interesantes y son importantes. Pero a nosotros especialmente nos gusta y prestamos atención de una manera muy, pues yo diría que muy específica en este recorrido en concreto. Y os digo por qué. En este recorrido nos permite ver cómo trabaja el vehículo desde el punto de vista de la retención regenerativa, es decir, cómo va recuperando energía para introducirla en la batería, a través de un eje, otro eje, en este caso tenemos propulsión trasera, pero cuando tenemos vehículos con tracción total, pues nos permite ver cómo se comporta en ese sentido. Pero es que al mismo tiempo también nos permite ver cómo se comporta el vehículo en subidas, porque hay una subida bastante pronunciada. Y luego, por otro lado, nos permite ver la agilidad que tiene el vehículo para moverse por carreteras secundarias. Y esto pues dice muchísimo de cada uno de los coches que pasan por el canal. Y todo esto, por supuesto, sin hacer uso del control de velocidad de crucero, es decir, acelerando nosotros. Entonces podemos ver cómo acelera, cómo frena, cómo gira el coche. En este trayecto podemos ver muchísima información. Y si es de noche, más todavía. Vamos ya con el segundo resumen. Buen resultado también en este segundo recorrido por vía interurbana. Aquí ya sabéis que hay vehículos de todo tipo. Hay algunos que se comportan muy bien y hay otros que, bueno, pues nos dejan un poco peor, ¿no? Nos dejan un poco peor en este tipo de situaciones. Sobre todo los vehículos que tienen unas carrocerías tan grandes, que son vehículos tan voluminosos, tan pesados, ¿no? Pero sin embargo, en este caso no ha sido así. Hemos tenido muy buen resultado. Este recorrido es de subida y bajada y, lógicamente, vemos todo. Ahí podemos ver pues cómo se comporta un vehículo que tiene un peso pues que puede ayudar, sobre todo en la bajada, pero que le va a penalizar mucho en la subida, y también pues vehículos que sean más ligeros. Bueno, como os digo, normalmente los vehículos más pesados en este tipo de entornos se suelen mover bastante peor, pero no ha sido el caso de esta Volkswagen ID Buzz, que ha tenido buen resultado. Como siempre, lo mejor es verlo de forma comparativa en el ranking de motork.com. Bueno, no me entretengo más, vamos ya al tercer recorrido, que ahora ya sí será con control de velocidad de crucero y a 100 km por hora. Continuamos.
Tercer trayecto, tercer recorrido, ahora ya sí, con el control de velocidad de crucero a 100 km por hora, como os decíamos anteriormente. El comportamiento es distinto. Hemos visto vehículos que han tenido pues, un muy buen resultado, a lo mejor cuando circulamos por vía urbana e interurbana, pero que se vienen de alguna manera abajo, por llamarlo de alguna forma, cuando circulamos con el control de velocidad de crucero activado, aunque sean simplemente pues, estos 100 km por hora, y luego a 120 pues se ha visto todavía más acusado. Tenemos algunos ejemplos, ¿eh? Esto lo podéis ver directamente en el ranking que tenemos en motork.com. Ahí filtráis por cada uno de los trayectos y veréis los coches que han tenido muy buen resultado cuando circulamos a velocidades bajas sin el control de velocidad de crucero activado, y que luego cuando ya hemos puesto el control de velocidad de crucero pues ha cambiado un poco pues todo el panorama, ¿no? Por eso os digo que es importante fijarse en cada uno de los detalles. También, como siempre os indico, es importante que os fijéis en cada uno de los puntos en los que os enseñamos cómo ha ido evolucionando el consumo. Es un vehículo perteneciente a la plataforma MEB, y recordad también que en el ranking y en motork.com os indicamos, os especificamos todas las plataformas de cada uno de los vehículos que tenemos en cada una de sus fichas. Es decir, podéis echarle un ojo y podréis saber pues, qué vehículos comparten plataforma, ¿no? Por ejemplo, está MEB. Vamos directamente al tercer resumen. A 100 km por hora podemos decir que seguimos contando con un consumo contenido. Lógicamente no va a ser el consumo de un utilitario, pero es un consumo bastante contenido. Insisto siempre, lo mejor es verlo en el ranking de motork.com. Bueno, hay que decir que a 100 km por hora todavía es una velocidad bastante adecuada para poder desplazarse con este vehículo, con este tipo de carrocería. Yo sé que hay gente que le gusta ir pues a 120 y más de 120 con este tipo de carrocerías. Hablaremos de ello al final en el resumen, pero como os digo, es una velocidad muy adecuada, esta de 100 km por hora, aparte de que en el caso concreto que estamos haciendo nosotros de nuestro recorrido es que es de 100 km por hora, no podemos superar esa velocidad en ningún momento. Pero bueno, independientemente de eso, como os digo, es una velocidad que se ve que es bastante adecuada para poder hacer recorridos con este monovolumen. Vamos ya con el último recorrido, el que más os preocupa, el que sabemos que siempre es la mayor complicación para los eléctricos, y lógicamente si encima se trata de un vehículo de estas características como es una furgoneta, pues todavía será peor, o no. Vamos a ver, porque aquí también continuamos con el control de velocidad de crucero, pero en esta ocasión a 120. Vamos. 120, parcial a 0, ya sabéis, control de velocidad de crucero activado. Y bueno, a ver, os cuento, en este tipo de entorno, a pesar de que por debajo tenemos pues una plataforma que es totalmente eléctrica, que es compartida con el pues, ID4, ID3, etcétera, por encima lo que tenemos es un monovolumen, tenemos una carrocería de un monovolumen, y en este tipo de situación, en este tipo de entorno, lógicamente no podemos considerar que sea el más adecuado para poder conseguir un resultado que sea bueno desde el punto de vista de la eficiencia, pero bueno, hay que ver qué ocurre. Esto no quiere decir que tenga una mala aerodinámica, hablaremos de ello en el resumen, porque hemos visto un comentario al respecto que creo que no es justo para nada, y sobre todo nos gusta decir este tipo de información porque en muchas ocasiones podemos llegar a la desinformación por un comentario que pueda estar en un momento determinado fuera de contexto o que no sea acertado y que de alguna manera lo pueda leer cualquier otra persona y se pueda llevar a engaño. Bueno, ya sabéis que aquí nos gusta pues, enseñar las cosas como son y por supuesto decir también las cosas como son. Aparte de esto hay que decir que a 120 se mueve muy bien, se mueve como pez en el agua, no le cuesta para nada mantener esta velocidad, es perfectamente una velocidad que se puede afrontar y que se puede llevar con este monovolumen sin mucho problema. Estamos llegando a los últimos kilómetros, vamos a tener el resultado en nada, así que ya os dejo y vamos con el resumen final que os contamos todo. Un momento, antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Bueno, pues yo creo que bien también a 120, a pesar de que siempre queremos más, siempre queremos poder ir a 120 y tener pues la máxima autonomía, pero como sabéis, esto es complicado. Yo creo que esa cifra que habéis podido ver ahí es bastante buena para poder hacer recorridos por autovía a 120 km por hora. Yo creo que da bastante de sí. Recordemos que tenemos una batería de 77 kWh netos y que esto además es haciendo uso del control de velocidad de crucero ajustado ahí constantemente. Que yo os digo, muchos de vosotros a lo mejor no vais a poder mantener esa velocidad de crucero a 120 km por hora
establecidos en el control de velocidad, porque en muchas ocasiones no nos lo permite ni el propio tráfico. Nosotros, la verdad es que a veces nos cuesta bastante poder mantener esa velocidad, sobre todo cuando no estamos muy alejados de grandes ciudades. Es decir, en el momento que estamos en un radio de 100 kilómetros a la redonda dentro de una ciudad, me refiero en las carreteras de los alrededores de cualquier gran ciudad, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, etcétera, ¿vale? Y no me quiero dejar ninguna más, pero bueno, cualquier ciudad de más de 100 y pico, 200.000 habitantes, ya os puedo asegurar que vamos a tener una velocidad que no va a ser la que nosotros creemos de esos 120 kilómetros por hora. Pero bueno, aún así hemos visto que tenemos un consumo contenido. ¿Cuánto de contenido? Lo mejor es verlo en el ranking de motork.com. Ya sabéis que ahí vais a poder compararlo no solamente con el resultado que hemos tenido con monovolúmenes, sino también con otro tipo de coches, con otro tipo de carrocerías. Y yo creo que va a ser muy indicativo. De hecho, os puedo, simplemente para que tengáis un pequeño apunte, tenemos vehículos subs pequeños, muy pequeñitos, que han hecho un consumo bastante más elevado de este que habéis visto hoy con este monovolumen. Y yo creo que es probablemente de los monovolúmenes que hayan tenido un consumo más bajo circulando a 120 kilómetros por hora, como os digo, en nuestra prueba de consumo a diferentes velocidades. Por lo tanto, bien para poder realizar trayectos a 120, pero no creemos que sea la velocidad más adecuada. Creemos que no es lo más indicado. ¿Podemos circular a 120 durante un rato? Pues sí, pero ir constantemente a 120, pues no es quizá lo más indicado. No estamos hablando ya, por supuesto, de que el vehículo pueda hacer o no pueda hacerlo por el tema de la autonomía, sino que es que no es lo recomendable, no es lo que más podemos indicaros, sobre todo para hacer viajes largos con este tipo de carrocerías, ¿no? Y creo además que quien compra este tipo de coche, este tipo de monovolumen, pues lógicamente tampoco creo yo que esté esperando ir a 120 o incluso más constantemente. Bueno, detalle importante, como os decía, este del consumo, pero por supuesto también es importante saber la temperatura. La temperatura ha estado en torno a los 20-25 grados aproximadamente durante los diferentes recorridos. Y bueno, los recorridos se hacen en días muy, muy concretos para que pueda ser, pues, para que no haya diferencias en cuanto a temperatura, en cuanto a condiciones climatológicas, pero lógicamente las condiciones del tráfico ya sabéis que son, pues, las que son en cada momento. Siempre el mismo recorrido para todos los vehículos que pasan por el canal, para que podamos compararlos en unas condiciones iguales, unas condiciones que sean justas para todos, ¿no? Haciendo uso de la climatización, haciendo uso, pues, de los elementos que se puedan. Y muchas veces preguntáis, es que no utilizáis la música. Sí, utilizamos la radio, muchas veces ponemos la radio, ponemos música, tenemos que cargar el móvil, tenemos que cargar, pues, otras cosas, tenemos que cargar cámaras, tenemos que cargar un montón de cosas que estamos utilizando constantemente en nuestras pruebas. Por lo tanto, no es que no utilicemos nada de lo que hay. Y cuando llueve, pues llueve y se tiene que poner los limpiaparabrisas, se ponen. Y cuando hace frío, pues se pone la calefacción. Y cuando hace calor, se pone el aire acondicionado. Es que esto es así. Entonces, son pruebas totalmente naturales, como las que haríais cualquiera de vosotros en vuestros desplazamientos cotidianos. Bueno, yo creo que es muy interesante los primeros resultados que hemos podido ver de esta Ivy Bus. Hay que decir que es la primera versión con 5 plazas de momento y que además, otra cosa que no quiero que se me pase, cuando alguien diga, es que hay que cargarla, es que hay que ponerlo no sé qué, os recuerdo, tenemos un vídeo, yo creo que es muy interesante, que a cualquiera que nos vea, cualquiera que nos conozca de hace poco, de hace mucho, le recomiendo que vea, de verdad, que se vea el vídeo donde pudimos ver cómo consume, en este caso, una furgoneta eléctrica cargada y sin cargar en un puerto de montaña con frío, para que pueda ver un poco la diferencia y de esta manera pueda entender por qué hacemos las pruebas nosotros como las hacemos, porque se hacen de esta manera basándonos en la experiencia que ya tenemos en qué es lo que ocurre con los vehículos eléctricos, que como os digo, tenemos que de alguna manera desaprender algunas cosas que habíamos aprendido con los térmicos, porque no es lo mismo, no tiene nada que ver. Como os decía, interesante esta versión de 5 plazas, como os digo, habrá otras versiones diferentes. Espero que os haya gustado el vídeo y amigos, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, muy importante que busquéis por aquí abajo un botón que dice suscribirme, que no os cuesta nada, que es totalmente gratis y que de esta manera pues seréis los primeros en ver todos los vídeos que vayamos publicando en el canal. Y por supuesto, como siempre os digo amigos, porque nos quedan pendientes vídeos súper interesantes, nos vemos en futuros vídeos.